Bien, esta es una patología del nervio óptico principalmente. ¿Sí? Entonces, esta es o sea, ¿cómo se define? ¿Qué es glaucoma? Glaucoma no es igual a presión intraocular elevada. Eso tienen que tener muy claro. ¿Ya? No es igual a presión intraocular elevada. Glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, es un daño del nervio óptico que aparece de forma crónica y progresiva, generalmente. ¿No? Hay pérdida de capas de fibras nerviosas. Eso significa capas de fibras nerviosas reptilianas. Capas de fibras nerviosas reptilianas. Todas las fibras nerviosas que están llegando al nervio óptico se dañan. Entonces, ¿cómo voy a ver esto? Por medio de una excavación y palidez de la papila. Habíamos dicho que la excavación lo normal es hasta 0,3. Entonces, esta excavación va a aumentar. ¿Sí? Eso nos está indicando daño del nervio óptico. O sea, estoy viendo daño del nervio óptico. Y ese daño tengo que comprobar si realmente está dañado. O sea, ese nervio óptico, si tengo una excavación de 0,6, puede que sea normal, porque todos somos diferentes, tenemos siempre algo diferente entre cada uno, ¿no? Lo habitual es que lo normal sea hasta 0,3, pero hay personas que tienen 0,4, 0,5, también son normales. Entonces, pero en el glaucoma hay un daño del nervio óptico y ese daño se traduce en ver mayor excavación. Hay mayor excavación, más de 0,3. Y esa excavación tengo que comprobar si realmente está dañado ese nervio óptico. Y la única manera para ver si está dañado es el campo visual. ¿Sí? Este CV significa campo visual. Entonces es una neuropatía óptica crónica progresiva con pérdida de las fibras nerviosas reptilianas, es mayor excavación y alteración del campo visual. Alteración del campo visual. Si vemos aquí, esta es la papila, todo esto es una tomografía y esto corresponde al nervio óptico. Todo esto son, ¿sí? Fíjense, todo debería estar verde, que es lo normal. Pues estas fibras superiores e interiores son las que principalmente las primeras en dañarse. Entonces, en este caso, en el ojo derecho están dañadas tanto la superior y inferior, la nasal nada, la temporal un poco, pero en el ojo izquierdo solo la inferior está dañada. Entonces, eso me está indicando de que el nervio óptico está dañado. Fíjense, esto es toda la papila óptica y esto es la excavación. Esta excavación en este momento es como 1,06. Es grande. Cuando yo veo un nervio óptico y veo esta excavación, tengo que pedir prueba. Y la prueba que me permite saber si este nervio óptico está dañado es el campo visual. Entonces vamos a ver que ese campo visual se va a alterar. Si esto es la visión normal, si esto es nuestro campo de visión normal, cuando hay glaucoma, lo primero que se afecta es la periferia. La periferia. A veces apenas lo notamos. Entonces, cuando ya está avanzado, el paciente viene recientemente, cuando ya está afectado. Doctor, no veo bien, veo toda esta parte, no veo con claridad. Entonces, ya es un glaucoma que ya ha pasado mucho tiempo. Lo que va a afectar el glaucoma siempre es el campo visual periférico. Vamos a ver cómo se clasifica este glaucoma. Puede clasificarse según la localización, según a qué edad comienza el glaucoma, si es primario, secundario o depende del ángulo iridocorneal. En el ángulo iridocorneal ustedes saben que es el lugar donde se elimina el tumor acuoso. Estas son los procesos ciliares y ciliar, son los que produce el tumor acuoso. Este tumor acuoso pasa a la cámara posterior y a través de la pupila pasa a la cámara anterior y se elimina en este ángulo que se forma entre la córnea y el iris, en el ángulo iridocorneal. Ahí se encuentra el trabéculo. Ese trabéculo pregunta el examen, ¿no? La principal vía de inicio del tumor acuoso. Este es el trabéculo. Esta es ustedes ven, es una malla. Es una malla, no sé, con orificios grandes, medianos y pequeños. Entonces, esto es como un filtro para el tumor acuoso. El tumor acuoso llega aquí al ángulo iridocorneal, pasa por este filtro, llega al conducto de Snem y después del conducto de Snem llega hasta fuera del ojo a través de estos vasos intraesclerales. Estos que están vasos intraesclerales pasan y salen hacia afuera. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se elimina el tumor acuoso. Se produce el tumor ciliar,
a la cámara posterior, a través de la pupila entra a la cámara anterior, de ahí se elimina en el ángulo corneal. La otra vía de drenaje es la vía alternativa, la vía uveroescleral. ¿Dónde se encuentra? Este es el cuerpo ciliar, en la parte más anterior, aquí se encuentra la zona donde se elimina el humor acuoso también. Esas son las dos principales vías de drenaje. La vía trabecular y la secundaria, la vía uveoescleral. Entonces, clasificamos como, según la locación, pretrabecular, trabecular, posttrabecular. Pretrabecular cuando ese daño, cuando esta malla aquí, antes de llegar a la trabecula, aquí hay una membrana, una fibrina, obstruye la salida de este humor acuoso. Entonces, eso le llamamos pretrabecular. Cuando la membrana está aquí, llamamos trabecular, y cuando está fuera, cuando hay un tumor, algo que está fuera del ojo, que impide que salga el humor acuoso, lo llamamos posttrabecular. ¿Sí? Eso es de acuerdo a la localización. Pretrabecular, trabecular y posttrabecular. Según la edad de inicio, esto puede aparecer ya desde niños, desde pequeño, desde el nacimiento, desde que nacen prácticamente. ¿Sí? Puede ser después del año de edad, hasta los 5 o 6 años, después vienen a juvenil, después vienen a adultos. Lo más común es que ocurra en los adultos. Principalmente a partir de los 40 años, la presión intraocular va elevándose poco a poco. Entonces, lo más común que sea en los adultos. Según su origen puede ser primario, hay una causa específica. Principalmente no hay una causa por el glaucoma, aparece así de por sí. ¿Sí? O puede ser secundario algún proceso inflamatorio. Vamos a ver luego a qué se debe. ¿Sí? Según la amplitud del ángulo, esto es clasificación según ese ángulo iridocorneal, la córnea y el iris. Según ese ángulo iridocorneal se puede clasificar en glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué significa ángulo abierto? Esta córnea y este iris están abiertos, significa que el trabéculo se puede ver. Ustedes ven aquí, este es el trabéculo, pero por aquí está pasando el humor acuoso. Entonces, eso es ángulo abierto, ¿no? Pero también puede ser de ángulo cerrado. Y ese ángulo cerrado, si usted se fija aquí, esa vía trabecular está obstruida por el iris y no deja salir el humor acuoso. Entonces, también puede ser de ángulo cerrado. ¿Sí? Primario o secundario, sin una causa específica o secundario. Entonces, este glaucoma se produce principalmente a partir de 42 años, 40 años mejor dicho, es la segunda causa de ceguera legal. Ceguera irreversible en el mundo. La primera causa es la degeneración macular asociada a la edad. La mácula se va dañando por la edad, sin una causa precisa, se va dañando. Entonces, es la primera causa. La segunda es la ceguera. Es por glaucoma. De todos los glaucomas que hemos visto, principalmente el glaucoma crónico de ángulo abierto, esa es la principal causa de glaucoma. ¿Sí? De todos los glaucomas. Glaucoma crónico primario de ángulo abierto. Glaucoma crónico primario de ángulo abierto. Ese es el principal causa. Entonces, estos son los más comunes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? El principal factor de riesgo para el glaucoma es la presión intraocular elevada. ¿Sí? La presión intraocular elevada. Cuando la presión intraocular se eleva, vamos a ver aquí. Vamos a estudiar. La presión intraocular, lo normal, usted sabe que el mínimo es 9 a 10 y máximo es 21. Cuando está más de 21, entonces hay mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Cuanto más alto está, más riesgo de desarrollar glaucoma. ¿Sí? Si alguien en la familia tiene glaucoma, cualquier miembro de la familia, ya sea papá, mamá, hermanos, puede heredar a sus hijos, a sus nietos, puede heredar. O si alguien en la familia tiene un paciente, tiene antecedentes familiares de glaucoma, esto es importante porque puede ser. ¿Sí? La edad a partir de los 40 años, sexo es diferente, en algunos países es más frecuente en varones, en otros países más frecuente en mujeres.
Pero la relación varón-mujer es 1:1, casi igual. La diabetes es otro factor de riesgo para el glaucoma. La raza morena, la raza negra. En nuestro medio, los latinos también tenemos más riesgo, ¿eh? Aunque los morenitos, los de África o los de los yungas tienen más riesgo todavía, nosotros tampoco nos escapamos de eso, ¿eh? También puede ser. Luego, patologías cardíacas o reumatológicas también pueden ser glaucoma. Entonces, cuando hablamos del glaucoma, es muy importante la presión capilar, define si es el glaucoma de presión, no, pues es un glaucoma de presión alta o de presión normal, porque hay glaucomas que tienen una presión intraocular de 21, está dentro de lo normal, tiene una presión intraocular de 20 o 19 o 18, pero tiene alteración del nervio óptico y alteración del campo visual. Entonces, a ese tipo de glaucoma llamamos glaucoma de tensión normal, glaucoma normotensivo. Entonces, es una paciente que tiene presión ocular de 21 o menos, tiene alteración del nervio óptico, una excavación más de 0,3 y también tiene alteración del campo visual. A eso le llamamos glaucoma de tensión normal. La presión está normal, no está elevada. Pero también hay pacientes que tienen presión ocular más de 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Pero el campo visual y el nervio óptico están normal, no tiene nada. Estos pacientes se llaman hipertensos oculares. ¿Sí? Hipertensos oculares. Paciente que tiene más de 21 milímetros de mercurio, tiene alteración del nervio óptico, o sea, tiene una alteración de la excavación. La excavación puede estar más de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Pero yo le pido una prueba, un examen, para corroborar si este nervio está dañado. ¿Qué prueba es? Campo visual. Si yo le pido campo visual y el campo visual me sale normal, no está dañado ese nervio óptico, solamente es una alteración anatómica. Entonces, a eso llamamos sospechosos de glaucoma. ¿Sí? Presión intraocular más de 21, excavación, papila alterada, pero campo visual normal. Sospechoso de glaucoma. ¿Sí? Paciente con 21 o menos de presión intraocular, campo visual alterado, nervio óptico alterado, glaucoma de tensión normal o normotensiva. El paciente solo tiene presión intraocular más de 21, 25. Nervio óptico, campo visual normal, se llama hipertenso ocular. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Vamos a ver si han comprendido un poco. ¿Qué es glaucoma de tensión? Sospechosos de glaucoma. Cuando digamos estamos ahorita. Pero tiene cambio de la forma de mejor. La presión está elevada, después campo visual normal y el nervio óptico está alterado. Aparentemente, una excavación 0,4, 0,5, pero pido campo visual y el campo visual me sale normal. Entonces, eso es sospechoso. Hipertenso ocular. Una persona más que 21, pero no está normal. Todo está normal. Campo visual, nervio óptico está normal, solo la presión intraocular está elevada. Eso es hipertenso ocular. Glaucoma de tensión normal. Glaucoma de tensión normal. Glaucoma normotensivo. Alteración del nervio óptico, alteración del campo visual y presión normal. ¿Sí? Eso. Es una pregunta de examen, cualquier observación. Fisiopatología. Normalmente el humor acuoso se produce en los procesos ciliares y se elimina. Se produce, se elimina, se produce, es un ciclo. ¿Sí? ¿Qué pasa si se obstruye?
ese humor acuoso se va a acumular en la cámara anterior. No hay dónde va a ir. ¿Dónde va a ir? En la cámara anterior. Entonces, como está en la cámara anterior, ¿qué va a pasar? Va a pasar la barrera del endotelio, porque el humor acuoso está en contacto con el endotelio de la córnea, ¿verdad? ¿Sí o no? Por tanto, ¿qué va a pasar con la córnea? Edema corneal. Porque tanto líquido está pasando hasta la córnea, porque hay mucho, entonces el endotelio no puede sostener esa presión, entonces entra. Y por tanto va a haber edema corneal. Y si hay edema corneal, ¿cómo está su visión? ¿Cómo va a estar la visión? Disminuido. Visión disminuida, no va a estar normal. Pues toda esta presión que se está generando aquí va a repercutir sobre el nervio. Entonces, ¿de qué manera va a repercutir? De dos formas, una forma indirecta y otra forma directa. La forma indirecta vascular, ¿qué pasa? Les dije que, a nivel del nervio óptico hay varias venitas que están irrigando, o arterias, vasos, están irrigando al nervio óptico. Entonces, como hay tanta presión, va a producir vasoconstricción, va a comprimir, va a producir isquemia. O sea, isquemia no llega sangre hacia las fibras nerviosas, por tanto, las fibras nerviosas se van a atrofiar. La otra forma es la directa o mecánica. Les dije que cuando estábamos hablando de esclerótica, la esclerótica en la parte posterior no es abierto, sino está perforado por las fibras del nervio óptico, ¿no? por los axones de las células ganglionares. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese lugar se va a presionar al nervio óptico. Esa zónula, mejor dicho, esa esclerótica va a ir presionando al nervio. Entonces, esa es una forma mecánica de compresión, y otra forma de vascular, que no le llega sangre al nervio. ¿Sí? Esas son principalmente las dos formas de patología. Pero puede haber, hay otras también, pero no los voy a explicar más. La clínica. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene glaucoma? Les dije que el glaucoma primario de ángulo abierto es el más común, es el más frecuente de los glaucomas. Este tipo de glaucoma es asintomático, no tiene síntomas. No van a decir paciente tiene tal, me parece que tiene glaucoma. No, el paciente viene a la consulta por otro motivo, no sé, porque no veo bien de cerca, porque les dije que el glaucoma, la presión intraocular aumenta a partir de los 40 años. Si es un paciente mayor de 40 años, el paciente que tiene presbicia, va a venir a la consulta porque no ve bien de cerca. Entonces, se le hace la revisión y ahí vemos que la presión está un poco elevada, o vemos que el nervio óptico está alterado. Entonces, pido pruebas para ver si realmente está dañado ese nervio óptico, ¿no? Entonces, ahí, con ese campo visual, voy a determinar si el paciente tiene glaucoma o no tiene glaucoma. ¿Sí? Es importante identificar, porque esto lleva a la ceguera, todo lo que se perdió de nuestro campo de visión por glaucoma, todo, o sea, no hay forma de recuperar. Se perdió. Entonces, pero cuando la presión intraocular está elevada, muy alta, no sé, 40, 45, 50, 60 de presión, 80 de presión. Entonces, tiene un dolor de cabeza, dolor ocular, cefalea muy importante. Tiene náuseas, vómitos. Hace poco más al hospital Javier vino una paciente con náuseas, vómitos, ha ido donde el neurólogo le ha hecho tomografía, todo normal, no tiene nada.
su ojo está un poco rojo, el paciente ha venido, la presión estaba en 60 y tantos, y se le ha hecho láser, y ahora bajaba a 16 y ha dejado de tener molestias. Entonces, duele mucho en la cabeza, duele en los ojos. Por tanto, como hay tanto líquido moracoso, como les dije, produce disminución de la visión. Y eso se debe a un edema de la córnea. Como hay tanta presión sobre la córnea está muy inervada, tiene vasos, mejor dicho, tiene sistema nervioso sensitivo, por tanto, trigémino, ¿verdad? Les va a doler los ojos. Como hay tanta presión, van a ver alrededor de las luces un halo. Ese paciente dice, doctor, estoy viendo una luz y veo algo como una aureola. Y eso no debe sospechar de que el doctor va a ver edema corneal, va a estar rojo su ojo, y va a haber mitiasis. La pupila está en media mitiasis, no se activa, porque hay tanta presión ahí en la cama anterior, no puede modificarse los diámetros de la pupila. Entonces, así ven. Ven una luz, alrededor ven algo. ¿Sí? Hay hiperemia, si ya toda está visitada, inflamado, la pupila está en media mitiasis, no se activa. Puede producir edema corneal, como ustedes ven ahí, edema corneal, va a reducir la visión, está con dolor además. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer estos pacientes es diagnosticar lo más antes posible. Yo veo algo alterado en su nervio óptico, veo que la presión está un poquito elevada, entonces tengo que orientar al paciente para que se haga las pruebas y determinar si tiene o no tiene glaucoma, porque ese paciente puede quedarse. Entonces, aquellos pacientes que tienen más de 21 también tengo que pedir. Veo que hay una alteración de las papilas de excavación, está más de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Debo de pedir. Ese paciente tiene antecedentes familiares y su presión está en 21, pónganle que está 21 o 20. Puede que tenga glaucoma de tensión normal, ¿no? Puede. Entonces debo de pedir exámenes, pero lo más posible para evitar. Y si tiene 40 años más, entonces también hay que controlar la presión intraocular. El objetivo de todo este tratamiento es, hay que identificar el daño anatómico o funcional del nervio óptico, ¿no? Hay que evitar de que ese nervio óptico se vaya a dañar. Entonces, debo de controlar la presión intraocular siempre con frecuencia. Debo ver esta capa de fibras nerviosas del nervio óptico, por tanto, debo de pedir una tomografía del nervio óptico, y también el campo visual. Vamos viendo unas pruebas de tomógrafo, tonometría. El más común es el de aplanación, el de Goldman, que si ustedes han visto en el consultorio. Este es uno antiguo, antes se cortaba anestésico, aquí había como una, una manecilla que nos va a indicar cuánto de presión tiene cuando entra en contacto. Aquí sobre el ojito y otra manecilla bien delgadita, entonces eso va a informar de formar la córnea y por tanto va a determinar la presión intraocular. Esto ya no se hace, es antiguo, no hacemos. El más común es este, el Gold estándar, el Goldman, tonometría de Goldman se llama. Entonces se coloca inicialmente al paciente o a la paciente fluoxeína, su colorante, con anestésico, porque cuando saben que la córnea es bien sensible, entonces debe aplicar anestésico. Y entra en contacto esta parte anterior de este pivote con la superficie anterior de la córnea. Y cuando entra en contacto, vemos esos dos anillos. Un anillo semicírculo y otro anillo. Esa es la presión que corresponde al paciente. A ver si aquí al lado, en la parte lateral, hay una manecilla para regular la presión, justamente aquí, a este nivel. Entonces, cuando yo veo que estos arcos están así, separados, yo tengo que hacer con esa manecilla, hacer que esto venga hasta aquí. Entonces, ese me corresponde a la presión intraocular. A veces no están así, sino están así. Igual con las manecillas hago esto para que entre en contacto los dos bordes internos y eso me está indicando de que la presión intraocular que le corresponde a la paciente o al paciente. ¿Sí? Entonces, así se ve, de esa manera. Hay diferentes tonómetros. Para controlar la presión intraocular pueden usar tonómetros de aire, por ejemplo, tonómetro digital. Incluso, últimamente, ya hasta poco a poquito cada vez está más cerca de esto, porque en este momento es caro. Es como un holter, esto es una lente de contacto que me va a valorar o me va a controlar la presión intraocular durante todo el día, para ver en qué momento del día es donde más se sube. Sí, hay mucha fluctuación. Para eso me sirve, es como un holter. ¿Sí?
¿sí? Todo esto pasa en una base de datos, en una computadora, y ahí se puede efectuar. Otro problema es el campo visual. No solo la presión les dije que se puede elevar, pero el campo visual, lo normal, debe ser todo esto, debe ser blanco, nada de negro. Me está mostrando toda esta área de edición. Toda esta área de edición. Entonces, vemos en este caso, por ejemplo, es un paciente que al inicio tenía unas manchitas, fíjense aquí, que las manchitas no eran muchas, según que la presión estaba un poquito elevada, pero al cabo de 2 años, pues esas manchas han aumentado, está peor. Después han pasado un año, esas manchas están mucho más, significa que está progresando. El campo visual no solamente me sirve para hacer diagnóstico de que tiene glaucoma, este campo visual me sirve para saber si está haciendo efecto o no está haciendo efecto en las gotas que está usando. Porque si está haciendo efecto, no tendría que haber cambio, no tendría que estar peor, tendría que mantenerse tal como está. Si está haciendo efecto después, ¿sí? O está haciendo efecto el tratamiento. Entonces, siempre que el paciente tiene glaucoma, se debe hacer seguimiento con campos visuales y una tomografía del nervio óptico para ver cómo está. ¿Sí? También se debe examinar el nervio óptico. El nervio óptico, como ustedes ven aquí, es de bordes netos, se nota con claridad. Esta es la excavación, esta es una mancha blanca y la excavación, ¿no? En este caso es 0,4 aproximadamente. Esa excavación, cuando es asimétrico, es mayor en uno, fíjense aquí, 0,75, 0,5, cuando es mayor en un lado que en otro, debe ser sospechado. ¿Sí? También debe ser sospechar cuando hay una hemorragia en la papila. Fíjense aquí, una hemorragia en la papila, esa excavación es grande, ¿no? Como un 0,6, entonces tiene una hemorragia. Aquí vemos ya un vaso en bayoneta, un vaso curvo. Entonces también sospechoso de glaucoma. Esta excavación está bien notoria ahí, es un 0,7. Entonces, esto nos está indicando que tiene glaucoma. También la zona de atrofia. Esto es el nervio óptico. Y la atrofia se atrofia una zona periférica del nervio óptico. Entonces, esto nos está indicando sospechoso de glaucoma. Si esto yo le pido al paciente campo visual y el campo visual está normal, solo es sospechoso. Pero si yo le pido que se tiene una excavación de 0,6, tiene un campo visual alterado, tiene glaucoma. Aquí vemos ya mucho más avanzada la excavación. Entonces, lo que era la excavación 0,3, así pequeño, fíjense ahora. Por tanto, este está perdiendo más. Fíjense. Ahora, otra prueba que me permite ver el ángulo iridocorneal. Yo quiero ver cómo está ese trabéculo, si está abierto o no está abierto. Si a veces esta raíz del iris se va hacia adelante, obstruye ese trabéculo. Entonces, para ver esto, y para ver este ángulo iridocorneal, hago una prueba que se llama gonioscopía. La gonioscopía es una lente, se ilumina, aquí tiene otra lente que nos va a mostrar este ángulo iridocorneal. Para eso, la gonioscopía. Usamos lentes y veo yo aquí. Esta es la raíz del iris, esta es la raíz del iris, y esta línea café que ustedes ven aquí, eso es el trabéculo. Eso es el trabéculo. ¿Qué estudios vamos a hacer? Como les dije, que son estudios de nervio óptico para ver qué tan afectado está. Este es el nervio óptico, estas son las capas de fibras nerviosas alrededor para saber si están dañadas o no están dañadas. Puedo hacer puedo hacer la excavación en 3D, ver qué tan afectado está. También puedo pedir. Pero la tomografía me va a mostrar esos datos del nervio óptico. Como dije, es como una forma circular. Principalmente la superior y la inferior son las que más se dañan. Después viene la nasal, después viene la temporal. Entonces, lo mismo en el ojo izquierdo, fíjense, solamente la inferior nada más está afectado, la superior no. Naturalmente, con el tiempo va a ir desarrollando también su glaucoma, va a ir aumentando. Pero, ¿no? Eso es. El tratamiento. El objetivo siempre va a ser reducir la presión intraocular. El objetivo en el glaucoma es reducir la presión intraocular, porque esa presión intraocular está dañando al nervio óptico. ¿Sí? Entonces, hay que mejorar esa circulación hacia el nervio óptico o hay que prevenir la apoptosis. Una de las causas también que hay glaucoma es por apoptosis, es
muerte celular programada, ¿no ve? Entonces, es como decir que esas fibras nerviosas, o esas células, los axones de las células ganglionares, tienen una vida programada, no sé, 50 años, y después van perdiendo, se van muriendo poco a poco. A eso llamamos autopsia. Entonces, el objetivo de este tratamiento, ¿qué va a ser? Tengo que detener la progresión del ojo, evitar de que quede ciego. O en el peor de los casos, que vaya avanzando, pero que vaya lento, ¿no? O ralentizar todo eso. ¿Sí? Siempre tengo que bajar la presión intraocular. El tratamiento que se realiza, tres formas. Primero, fármacos, medicamentos. Siempre vamos a usar medicamentos. No puedo operar directamente porque es un riesgo. Cualquier cirugía tiene un riesgo. Y en estos glaucomas también tiene el riesgo de que se complique y el paciente vea de peor de lo que está. ¿Sí? Entonces, primero, fármacos, láser, cirugía. Los fármacos, hay diferentes medicamentos y estos medicamentos, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la producción de humor acuoso o van a aumentar la salida del humor acuoso. Ese va a ser el efecto de los medicamentos. Disminuir la producción de humor acuoso o aumentar la salida del humor acuoso, pero por la vía alternativa, por la vía uroescleral. Sí, por ahí asintomáticamente la salida del humor acuoso. Uno de estos medicamentos son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores como el Timolol, el Chasolol, el Retinol, el Catolol, todas estas disminuyen la producción de humor acuoso. Pero también tiene receptores beta 1, beta 2, por tanto, tiene receptores a nivel cardíaco. Entonces, cuando nosotros usamos este tipo de medicamentos, tenemos que preguntar al paciente si no tiene problemas del corazón o pulmón. Porque si los tiene, vamos a empeorar su situación sistémica en este caso. Ya no solo su ojo, sino todo el cuerpo. ¿Sí? Los beta bloqueadores disminuyen la producción del humor acuoso, pero tienen efectos sobre el pulmón y corazón. Puede producir broncoespasmos, bradicardia, puede producir insuficiencia cardíaca, en asma y eco no podemos usar porque va a producir más vasos con más broncoconstricción y va a estar con muchos accesos de luz. Otro medicamento son los simpático-miméticos, como los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Dentro de eso está la brimonidina. La brimonidina es un medicamento que disminuye la producción de humor acuoso, pero tiene mucha alergia. Las alergias, las reacciones alérgicas son muy frecuentes con la brimonidina. El timolol es beta bloqueador, por tanto, puede afectar el corazón o pulmón. Tiene bastante alergia. Luego tenemos las prostaglandinas, latanoprost, imatoprost, tavoprost. Estos medicamentos aumentan la salida del humor acuoso, pero por la vía uroescleral, no por la trabecular, porque la trabecular es una red, es una malla. Esta malla no se contrae, no se dilata nada, sino está fijo ahí. Entonces pasa el humor acuoso como filtro por ahí. Mientras en la parte más anteroposterior, ahí se encuentran los receptores para estas células, mejor para estos medicamentos. Entonces lo que hace es aumentar la salida del humor acuoso por la vía uroescleral. ¿Sí? Tiene muchos efectos. Dentro de esos son hiperemia vulvar, hiperemia ocular, o sea, los vuelve ojos rojos. El paciente también tiene hiperpigmentación del iris, o sea, un índice diferente al otro. Puede cambiar el color del iris que usan estos medicamentos. ¿Sí? También puede producir tricomegalia de las pestañas, hacen que crezcan las pestañas. También. Actualmente hay medicamentos botecitos para usar para las pestañas. ¿Han visto? No. No han usado. Pero hay. Lo primordial es que no llegue a tus ojos. Porque si llega a tus ojos va a hacer que tenga mala presión intraocular. ¿Sí? Entonces, no, para el cabello también está usado. Produce mayor crecimiento de las pestañas. Luego podemos usar inhibidores de anhidrasa carbónica para hacer bajar rápidamente la presión intraocular. Uno de esos, de forma tópica, se usa la dorzolamida. Tópica me refiero a gotas.
¿sí? Pero también por vías sistémicas, si la presión está muy alta, está usando máximo tratamiento, puedo dar vía sistémica vía oral acetazolamida. Viene de 250 miligramos, se da cada 6 horas, pero hasta que se opere nada más. Porque no puede tomar todo el tiempo. Usan mucha salida de electrolitos, están con calambres los pacientes, con miasera, y eso es por tomar ese medicamento. Tiene sus efectos secundarios. Entonces, ¿para qué lo voy a dar toda su vida? Tengo que operar. Antes de operar tengo que bajar la presión intraocular. Si con esto no puedo bajar la presión intraocular, lo que uso es unos hiperosmóticos, el mannitol, que esto no debería escuchar, todo el 20%, ¿no? Esto me va a permitir eliminar el humor bicho lo más pronto posible. En 3 horas pues disminuye bastante la presión intraocular. Administrando endovenoso en 3 horas disminuye bastante. ¿Sí? Luego viene el láser. Dentro de los láseres hay 3 tipos. Pueden ser trabeculoplastia, o sea, a nivel del trabéculo hacen orificios con el láser para que el humor acuoso salga por ahí con facilidad. Iridotomía periférica. Ese ángulo iridocorneal que les dije debe estar abierto, pero algunas veces se cierra. Entonces, en estos pacientes que tienen este ángulo iridocorneal cesado, ¿qué tengo que hacer? Láser. En la parte periférica del iris, algún orificio para que el humor acuoso por esto nuevamente pase y esto abra y pueda entrar con facilidad. ¿Sí? Y la ciclofotocoagulación transescleral. ¿Qué significa? Ciclo es cuerpo ciliar. Fotocoagulación es láser. Transescleral, por afuera de la esclera se coloca el láser para destruir a los procesos ciliares, a las células que producen humor acuoso. Entonces, para eso sirve. Esta es la trabeculoplastia. Se utiliza una lente de 4 espejos y vemos en el trabéculo hacemos unos orificios para que salga un poco. La iridotomía periférica es este. Es un paciente que el ángulo iridocorneal está cesado, o sea, algún orificio aquí en la base del iris, algún orificio del humor acuoso, ya no tiene que venir hasta la pupila y para pasar a la cámara anterior, sino pasa directamente por aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la iridotomía periférica que se hace en ángulo cesado. Esta es la ciclofotocoagulación transescleral con un láser pues, alrededor del limbo. A este nivel es donde se hace el láser, se va destruyendo los procesos ciliares. El tratamiento quirúrgico, la finalidad siempre va a ser el drenaje del humor acuoso. Tengo que sacar el humor acuoso del ojito para afuera del ojo, por fuera. Entonces, la técnica por estándar es la trabeculectomía. Trabeculectomía. Esta es la prueba que me permite realizar ese gol estándar, ¿no? Principalmente. Luego hay otras técnicas que han ido apareciendo. Por ejemplo, esta es la trabeculectomía. Se hace un bolsillo a nivel de la esclerótica, se entra hasta la parte anterior, la cámara anterior, y aquí se hace un orificio para que el humor acuoso salga por aquí y salga debajo de la conjuntiva. Para eso es una vía, es un filtro para que salga el humor acuoso. También hay otros dispositivos, podemos usar este es un dispositivo para abrir, se coloca también en el ángulo iridocorneal y es de titanio. Entonces, hace que por aquí, por este orificio, por aquí salga el humor acuoso. Puedo buscar una válvula que se conecta constantemente a la cámara anterior y por aquí va a salir el humor acuoso hasta por aquí. Son diferentes técnicas. El glaucoma agudo, el anterior era lo primero que hemos hablado sobre el glaucoma crónico de ángulo abierto. Son glaucomas que no tienen síntomas, como he dicho, pero hay pacientes que de golpe sube la presión intraocular, que llamamos glaucoma agudo. Y tiene todos los síntomas que ustedes han visto. Les he dicho todo, tiene fotofobia, tiene lagrimeón, tiene edema corneal, ve borroso, luego tiene halos alrededor de las luces, tiene dolor de cabeza, cefalea, tiene náuseas, vómitos, todo esto tiene. Glaucoma agudo. Entonces, estos pacientes se deben diagnosticar lo más antes posible porque rápidamente quedan ciegos. Yo tengo un tío en Argentina que ha fallecido, que paz descanse. Él tenía dolor de cabeza, no iba al médico, hasta que ha ido y en 2 semanas se ha quedado ciego. Era joven, unos 50 y tantos años, y pero quedó ciego, ha vivido 60 y tantos, pero ciego de los 2 ojos.
Entonces es importante. El campo visual, como ven ahí, la periferia es la primera vez que se afecta. Luego glaucomas secundarios. ¿Secundario qué? La inflamación. Inflamación, ¿qué tipo de inflamación? Inflamación intraocular, no periférico, fuera del ojo, no extraocular. Porque la extraocular puede ser conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis, queratitis, eso no. Lo que va a producir una inflamación intraocular, las uveitis, de cualquier tipo, anterior, intermedia, posterior, esas uveitis pueden provocar glaucoma. Neurovascular y corticogénico. ¿Corticogénico a qué se refiere? Habíamos hablado en la anterior clase que los corticoides en cualquier presentación, ya sea tableta, comprimido, ampollas, spray, cremas, ungüento, gotas para los ojos, el uso crónico de esto puede elevar la presión intraocular. Como también, ¿qué puede provocar? Aparte de elevar la presión intraocular. ¿Qué? Eso es una consecuencia. Pero ¿qué otra patología puede provocar los corticoides? Catarata. Catarata, algunas causas. La causa principal de catarata, ¿cuál es? Causa. Esa es su definición. Opacidad de cristalino es catarata, eso le llamamos catarata. Pero ¿cuál es la principal causa para que se forme catarata? ¿Cuál? ¿Cuál? Senil. Se hacen mayores las personas y pues todos vamos a tener catarata. Les dije yo, todos vamos a tener catarata. Nadie de aquí se va a salvar. A menos que fallezca, joder, Dios no quiera, pero todos vamos a tener cataratas. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, el corticoide puede producir catarata, puede producir glaucoma. El neurovascular se refiere a esto. Les dije yo, sobre el iris está lleno de vasos sanguíneos y sobre esa superficie del iris no se ve ningún vaso sanguíneo. Eso les dije en anatomía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando hay glaucoma neurovascular, hay presencia de vasos sanguíneos sobre el iris. Como ven ustedes ahí. ¿Y de dónde? ¿Por qué aparecen vasos sanguíneos anormales ahí? ¿Por qué? Por isquemia de la retina. Algo ha pasado en la retina, o es diabético, hipertenso, algo ha pasado, o ha producido una oclusión de vamos a ver la retina y ahí vamos a ver con edad. Pero hay una isquemia en la retina. La isquemia, ¿qué hace? Que se forme un mayor factor de crecimiento endotelial vascular. Ese factor de crecimiento endotelial vascular son los que forman vasos sanguíneos y vasos sanguíneos anormales. Y esos vasos sanguíneos están yendo desde la parte posterior, vienen hasta aquí adelante. Y esto va a hacer que eleve la presión intraocular. Ese paciente eleva la presión intraocular y a este paciente debemos hacer láser. Una opción es hacer láser, la ciclofotocoagulación transescleral, para destruir todas esas células que están produciendo un humor acuoso. Y la otra opción es vaciar todo el ojo. Es un ojo que ya no, y que duele. Entonces, para quitar dolor, vaciar todo el contenido del ojo. ¿Sí? Lo último, glaucoma congénito. De glaucoma congénito lo que tienen que saber. Uno cada 15.000 nacidos vivos, puede ser bilateral. Generalmente bilateral, bilateral 75% de los casos. ¿Por qué aparece el glaucoma? Porque hay un tejido mesenquimal que está en el trabéculo. Es como un glaucoma pretrabecular. Les dije, no, este es el trabéculo y cuando aquí se obstruye por una membrana, como pasa en esto, en el glaucoma congénito, eso no hay por dónde salir el humor acuoso, entonces se va a edematizar la forma. Entonces, ¿cuál es la triada típica de un niño? Ustedes ven a un niño pequeño que está lagrimeando, además la luz le molesta y está con refraspado, está cerrando su ojito, no quiere ver, apenas ve, está viendo ahí, está cerrando los ojos. Esa triada de síntomas me debe hacer sospechar de que el paciente tiene glaucoma congénito. Solo